bandera voy a celebrar. Somos gente con arraigo y mucha dignidad. Somos niggas orgullosos de nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Y empuñando la bandera azul y blanco, me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. La bandera de mi patria voy a defender con justicia y patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar y una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. El azul de mi bandera junto al blanco va, como el suelo de mi patria que entre mares está. En su escudo los volcanes se puede observar. Junto a los mares son los símbolos de mi país. Muchas líneas de color, un arco iris, representan el camino hacia la paz. Y brillando con potente intensidad, el gorro fijo indica libertad. Y yo Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es. Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. De color azul y blanco me voy a cubrir. Levantando mi bandera voy a celebrar. Somos gente con arraigo y mucha dignidad. Somos niggas orgullosos de nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Y empuñando la bandera azul y blanco, me lleno de nacionalidad.
respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar y una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón, es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. El azul de mi bandera junto al blanco va, como el suelo de mi patria que entre mares está. Y en su escudo los volcanes se puede observar. Junto a los mares son los símbolos de mi país. Muchas líneas de color, un arco iris, representan el camino hacia la paz. Y brillando con potente intensidad, el gorro fijo indica libertad. Y yo Quiero a mi bandera con el corazón, es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es. Quiero a mi bandera con el corazón, es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Buenas tardes, puchitos, terroristas, vandálicos, extraterrestres y otros adjetivos más que la dictadura a través de estos 2 años le ha puesto a este pueblo, a un pueblo valiente, a un pueblo que está haciendo historia, luchando contra una dictadura criminal, una dictadura asesina, una dictadura que usa todo lo que esté a su alcance para tratar de destruir a este pueblo, para tratar de doblegar a este pueblo. Y este pueblo que sigue resistiendo, y no solo resistiendo, sigue demostrándole que es impresionante la valentía, el coraje, la determinación, la inteligencia con que están luchando esta lucha, esta revolución cívica, pacífica por parte de la oposición, aunque están enfrentándose a una dictadura criminal como la dictadura Ortega Murillo. Pero que además ahora se está enfrentando este pueblo a una pandemia asesina también, a una pandemia que mata, y enfrentándose a una dictadura o a un gobierno que en vez de proteger al pueblo, está usando la pandemia como un arma contra su pueblo. Pero gracias a Dios, y eso definitivamente gracias a Dios, que está con nosotros y que nos está ayudando a luchar contra todas esas fuerzas oscuras que están detrás de esta dictadura. Le vamos ganando a esta dictadura, aunque los sapos, que cada vez son menos los que están en la cara, digan lo contrario. Esta dictadura cada día está más arrinconada, más aislada, más sola, y los hace cometer atrocidades, cometer estupideces. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando con 2 abogados, luchadores, expertos en temas electorales y que además fueron del equipo que trabajó en las propuestas de reformas a la ley electoral que se necesita en este país para garantizar un proceso donde realmente se respete la voluntad del pueblo de Nicaragua.
Vamos a estar hablando con el doctor Gabriel Álvarez y con el doctor Bonifacio Miranda. Con él vamos a estar hablando alrededor del decreto que sacaron ayer el Consejo Supremo Electoral, basado en qué podría estar diciendo esta dictadura, que es algo legal. Pero vamos a estar hablando además qué impacto puede tener eso dentro de un proceso electoral para aquellos que creen que en este país va a haber un proceso electoral donde el pueblo va a poder expresarse libremente y se va a garantizar la mayoría, el respeto y la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses. Antes de entrar con ellos, sí quisiera un par de comentarios. Hombre, en este país, en realidad, el lema de la corporación de que este país es donde el corcho se hunde y el plomo flota, cada día es más veraz. Y lo digo porque hoy vi desde ayer que supe lo que había pasado dentro de la coalición nacional en las reuniones, ¿verdad? Donde llegaron los jóvenes que pertenecen a la UNAP a la reunión a plantear su propuesta, la cual no me había dado cuenta cuál era, pero sí supe que los pleitos que se armaron ahí, que gracias a Dios no era una reunión presencial, porque si no se hubieran agarrado a trompones, ¿verdad? Donde Luis Flay perdió la cordura e insultó a los jóvenes y les dijo HP, entre otros adjetivos. Los jóvenes del UNAP no se quedaron callados y también le dijeron sus cuantas cosas. Los partidos políticos cerraron fila y entonces ahí se armó la de San Quintín el día de anoche. Y ya desde anoche se sabía que hoy iban a llamar a una conferencia de prensa los muchachos del UNAP, ¿verdad? Que los que pertenecen al UNAP, para dar a conocer lo que había sucedido ayer y su propuesta. Al final no dieron a conocer lo que sucedió ayer, pero sí dieron su propuesta. Y cuando invitaron a la conferencia de prensa, hombre, me llegó tarde y cuando yo entré ya estaba al final. Pero después oí toda la conferencia de prensa. Y la verdad de la cosa es que es increíble cómo estos mismos jóvenes que tienen todo el derecho a tener mentalidad de izquierda y izquierda ortodoxa y todo lo demás, porque eso es parte de la democracia, cómo se están dejando utilizar por la clase política que está dentro de la UNAP. Porque lo que hay aquí es un pleito de perro, sigue con el pleito de perro para ver quién controla la coalición nacional. Y estos jóvenes que ayudaron a construir esa trampa en la cual ahora ellos cayeron en la misma trampa que ellos ayudaron a construir, ahora están buscando el mecanismo para, según ellos, tratar de igualar las condiciones. Y caen en unas ridiculeces o se dejan caer en unas ridiculeces o se están dejando manipular, o, hombre, peor de la cosa, se están convirtiendo en parte de lo que supuestamente deberían de luchar al revés. Y salen con una propuesta que, en primer lugar, ellos con una prepotencia y una arrogancia se dicen que se dan el derecho de redefinir ahora qué es lo que es juventud en este país. Y crean 3 categorías de jóvenes para este país, según ellos. Los jóvenes que están, según la propuesta, que aquí la estoy viendo, la voy a poner, los jóvenes que están de 18 a 27 años, los jóvenes que están de 28 a 35 años. Esas son ahora las 2 categorías. Cuando tanto las Naciones Unidas como la UNESCO, como la Organización Mundial de Salud, y ahí están viendo ustedes, claramente identifica que de 13 a 17 años son adolescentes. De 18 a 24 jóvenes son un adulto joven, esa es la palabra, ¿va? Son jóvenes, y de 26 a 30 años
sos adulto joven. Y más de 30 años ya llega a ser adulto. Pero estos muchachos del UNAP quieren imponerle al resto de la coalición. Primero, ¿quiénes deben de integrar los representantes de cada representación que hay ahí? Pero uno diría, bueno, están ayudando a que haya más representación de jóvenes. Lo que no dicen dentro y caen en las mañas es que esa categoría de 18, de 26 o con la otra categoría esa que crearon, de 28 a 35 años, es para proteger a su representante de jóvenes que ya está en la coalición, que es Ariel Sotelo, que tiene 34 años. Entonces, para proteger a Ariel Sotelo, entonces dicen, inventan la categoría de 28 a 35 años. Porque Ariel Sotelo, que está en la coalición ahorita, que está representando a los jóvenes del UNAP dentro de la coalición, y tiene silla dentro del Consejo Político, tiene 34 años. Pero eso se lo quedan callados, los bandiditos estos, ¿verdad? Pero todo el trasfondo de esto que hay aquí es porque la trampa que ellos habían hecho, que habían creado, la alianza original entre el PLC, Yátama, la UNAP y el voto de la UNAP, de los jóvenes de la UNAP, ya se le fue al carajo. Porque con la entrada y la independencia del movimiento campesino, donde Medardo es de ideología liberal y con muy buenas relaciones con el PLC, y tenés a Luis Fley, que es de la contra, de tendencia liberal, pongámosle, se aliaron el PRD, el FDN, el PLC y el movimiento campesino. Ya tienen 4 votos. Entonces ya los 4 votos, entonces ya no necesitan a Yátama ni al UNAP. Entonces ahí pegaron el grito al cielo. Entonces está tratando de recomponer para que ellos puedan controlar. Y por eso es que Yátama llamó al Movimiento Nacional 19 de abril para pedirle una reunión para ver si convencen al Movimiento 19 de abril de Julio Morales, el cual habían dicho que había rechazado la coalición porque decía que era un infiltrado del Frente Sandinista, porque era peligroso y todo esto. Pero ahora lo están invitando los de Yátama para ver si se incorpora a la coalición para tratar de nivelar los votos. Nuevamente, todo este pleito de perro es para ver quién controla los votos de la coalición a la hora de tomar las decisiones de quiénes van a ser los candidatos y cómo van a ser los candidatos y quién va a ir a negociar con Ortega cuando éste convoque, según ellos, a una negociación. Pero lo que me da más risa de los argumentos de esta propuesta de los jóvenes de la UNAP es que el argumento que ellos usaron para rechazar el punto de exclusividad en la cual en la mesa multisectorial se la quieren aplicar a los jóvenes de los de partidos políticos. Porque ellos dijeron en ese momento, y los jóvenes de la alianza también, y creo que correctamente, en eso sí les doy razón, que bueno poder mezclar a jóvenes que tienen una ideología diferente con otros jóvenes que tienen otra ideología. No los podés obligar a estar juntos, porque por edad, está bien, son jóvenes, pero tienen ideologías diferentes, visiones diferentes, objetivos diferentes. Y ese argumento ellos lo usaron a la hora de que cuando se estaba discutiendo la exclusividad en la coalición, ellos decían, no, nosotros no nos queremos ir del UNAP y no queremos, queremos nuestra propia silla independiente y a nosotros no nos va a manipular nadie del UNAP, decía. Pero dicen que los jóvenes de los partidos políticos iban a ser manipulados. Y ponen el argumento de que los jóvenes, que los partidos políticos tienen reglamento.
les recuerdo a los jóvenes del UNAP que ustedes tienen estatutos, que no lo cumplan y se limpian con ellos son otros 100 pesos, como lo hicieron a la hora de cuando cogieron a esta junta de este consejo político, cuando decían que todo aquel que había sido de la junta directiva original no podía reelegirse, pero ahí interpretaron, como decían antes, la guardia lee como quiere, y reeligieron a 2 o 3 que no podían ser reelectos. Entonces, es una lástima, ¿verdad?, que siga mientras los presos políticos continúan presos. Y ayer, desgraciadamente, oímos o reconfirmamos la mala noticia de la doctora Martínez, que el 50% de los presos políticos tienen síntomas de coronavirus. Y ahorita la concentración de todos debería ser en cómo hacemos, qué actuamos, qué podemos hacer para liberar a los presos políticos, porque ya no es ni siquiera un problema político, un problema de sobrevivencia de la vida de ellos. Estos se están peleando a ver quién controla la coalición nacional, quién tiene más votos y quién tiene menos votos. Es increíble. Y en vez de estar aprovechando que el Frente Sandinista cada día está más débil y que Ortega cada día está más débil, que ya su propia... Si estamos a 4 días del 19 de julio, por lo general en años anteriores veíamos banderas del Frente Sandinista por todos lados, las camionetas del Frente Sandinista, con las banderas del Frente Sandinista por todos lados, los sandinistas sacando banderas, y ahora usted va en la calle, y hoy anduve en la calle por todos lados, ¿verdad? Oíme, solo lo puse. Como su propia gente ya no está celebrando, porque ya por una de 2 razones, o ya se dieron cuenta nuevamente que esta dictadura es una dictadura mentirosa y que los expuso y los está exponiendo para matarlo, sin importar que ellos mueran, ¿verdad? O ya le da pena decir que son del Frente Sandinista. Y como ahora, dentro de ellos mismos, ya dicen que ellos mismos están poniendo a Daniel Ortega como un 0 a la izquierda, y yo no sé si Nelson ya puso los videos de los buses, que solo los buses ponen una bandera del Frente Sandinista y una bandera de Nicaragua. Son los únicos que andan de bandera para arriba y para abajo, en un acto de desesperación. Pero oigan cómo están, ya se dan por descartado a Daniel Ortega, que el Chele Grisby, que es uno de los voceros oficiales de la primera dama y de la dictadura, lo oigan el audio, y pone el audio para que lo oigamos, Nelson. Y los dirigentes, estamos hablando también del nivel estatal. ¿Quién es la jefa de gobierno en este país? Rosario Murillo. Planificación, ejecución, seguimiento. Y están los resultados. ¿Cómo me llaman a Rosario? Por los resultados, hombre. Y están sus resultados. Yo no imagino a una jefe de gobierno mejor que Rosario en este momento. Ellos mismos, el Chele Grisby, ya empezó a vender la imagen de Rosario Murillo. Porque él mismo está diciendo que el que está gobernando, la que es la jefa de gobierno de este país, la que está tomando las decisiones, es Rosario Murillo, ya no es Daniel Ortega. Ya las decisiones del país no las toma Daniel Ortega, las toma Rosario Murillo. Ellos mismos ya están descartando a Daniel Ortega. Tal vez por eso es que aquellos seguidores de Daniel Ortega dicen, hey, nos quedamos en el aire. Esa es la realidad en la que estamos aquí. Y la oposición debería estar aprovechando eso. Y debería estar enfocado en ver qué estrategia se hace para sacar a los presos políticos. Que no se puede salir a la calle, está bien. Pero si de todas maneras se está destruyendo este país. Y lo está destruyendo económicamente. Entonces, ¿por qué no se analiza la posibilidad de un paro nacional? Hasta que salgan los presos políticos para salvarles la vida. No es ni siquiera para
para un objetivo político, porque por ley es una barbaridad, una violación de los derechos humanos que deberían de estar presos. Pero solo ustedes, fíjense pues, ahí están. Ustedes, los que viven aquí en Nicaragua, o viven en Managua, vayan a las calles y no van a ver. Ahí obligan. Ahí de vez en cuando están obligando, ¿verdad?, a que hagan de esas marchitas o esa caravana con motos, con carros, con las banderas del frente. Y tal vez van 10, 20, 30, 40. Pero los demás, papá, ¿para dónde fueron? Entonces, cada día que pasa, el Frente Sandinista y Ortega está más solo, más arrinconado. Ni su propia gente lo está respaldando ya. Ya ni sus seguidores o sus empleados. Oyeron al Chelegripi. Aquí la que manda es Rosario Murillo, la jefa de gobierno de Rosario Murillo. ¿Qué más queremos? Que queremos los sandinistas de tener a una jefa de gobierno como Rosario Murillo. Es un honor para nosotros. Eso lo dice el Chelegripi ahí en ese video. Quiere decir que Daniel, hasta para la propia gente de ellos, ya es historia. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 gigabytes, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro. Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y al contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosedi Funides. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no salga muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no... Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Vía Skype, nuestro invitado, el doctor Bonifacio Miranda y el doctor Gabriel Álvarez. Antes de entrar con ellos, quiero agradecerle a Lucía Pineda, que nos mandó al programa para decirnos que Ariel Francisco Sotelo, y parece que yo tenía la información equivocada, tiene 26 años y no 34 como nos habían informado.
Si es así, pues aclaramos. Y quiero agradecer a Lucita por ver el programa y estar pendiente del programa, aunque ya 100% noticias no nos está retransmitiendo, pues yo sé que Lucita siempre nos ve y que si fuera decisión de ella, pues nos estarían retransmitiendo siempre. Pero muchas gracias, Lucía, y como siempre, si nosotros nos equivocamos, no nos tiembla el pulso de decir, hombre, nos equivocamos. Así que si es así la situación, eso sí, en eso me equivoqué, pero lo demás, ténganlo por seguro que no estoy equivocado en todo lo demás, que esto es un pleito de perro. Fíjate con nosotros el doctor Bonifacio Miranda y el doctor Gabriel Álvarez, a ambos, bienvenido al programa. Doctor Miranda, si quiere comenzamos con usted. Su comentario inicial es alrededor de la sorpresa política que salió el día de ayer a través de ese decreto del Consejo Supremo Electoral, donde ya empezó a tener su carnada, porque hoy parece que el Movimiento de Unidad de la Resistencia Nicaragüense, MUR, que nunca lo había oído hablar en mi vida, ya está solicitando que se le incluya en el proceso para poder obtener personería jurídica. Pero su comentario alrededor de ese decreto, doctor Miranda. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar a la par de mi amigo y colega, el doctor Gabriel Álvarez, un reconocido jurista. En relación al tema, es importante aclarar que tiene dos interpretaciones, una jurídica y otra política, aunque no están separadas, pues están íntimamente ligadas, pero hago la separación para ser un poco más didáctico y explicar un poco lo que está ocurriendo. No te deberías de asustar, vas a ver otras cosas más, porque evidentemente en este proceso de debilitamiento de la dictadura ellos van a hacer una serie de maniobras que van a encerrar aspectos que pueden parecer positivos y otros aspectos que pueden parecer negativos. De todas maneras, el punto es el siguiente. El Consejo Supremo Electoral, que está controlado absolutamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, emitió una resolución amparándose en los artículos 10 y 179 de la ley electoral para decir que amplía el plazo de constitución o de solicitud para constituir partido hasta 5 meses antes de las elecciones de noviembre del año 2021. Con eso está fijando que las fechas van a ser en noviembre del 2021. Ya se disipan las dudas concretamente en relación a si van a haber elecciones anticipadas o no. El problema es que el Consejo Supremo Electoral no tiene facultades para cambiar la ley electoral. La ley electoral no nos gusta para nada, pero es la ley electoral. Y si vamos al principio de legalidad que rige el comportamiento de los funcionarios públicos, los magistrados tendrían que administrar la ley electoral, basarse en la ley electoral y no cambiarla a través de una resolución administrativa. ¿Qué ocurre? Que la ley electoral es de rango constitucional que implica que para reformarse se requiere el 60% de los diputados. El caso de Sandinista tiene absolutamente esa cantidad de diputados, tiene más. El 60% de los diputados, pero no decidieron... Está diciendo que hay problemas de audio. ¿Cuál es el problema? Que esta resolución administrativa no puede cambiar el contenido del artículo 77 de la ley electoral, que dice que los partidos tienen que tener personalidad jurídica 12 meses antes de la realización de las elecciones. Entonces, evidentemente que hay una contradicción muy grande, es una atrocidad jurídica que a través de una resolución administrativa se pretenda cambiar una ley de rango constitucional que puede parecer benéfica en la medida en que permite constituir nuevos partidos, pero que en realidad constituye una violación al principio de legalidad y a lo que establece la Constitución y la propia ley electoral. Ok, esa es la interpretación jurídica estricta, ¿verdad?, de las violaciones que ha cometido el Consejo Supremo Electoral. Ahora veamos la interpretación política. Esto indica que lo hicieron en un momento de receso de la Asamblea Nacional y están enviando un mensaje de que probablemente habrán cambios en el sistema electoral. Pero es un mal mensaje porque lo están haciendo mal, están comenzando muy mal. En vez de hacerlo correctamente, que es decir, vamos a hacer este proceso de reforma electoral que va a implicar una serie de cambios y convoca a una discusión amplia nacional para el tema, lo están haciendo con triquiñuelas jurídicas que consisten en una resolución administrativa. Creo que la respuesta a este hecho contradictorio que han dado los magistrados del Consejo Supremo Electoral ha sido también mala.
sapo, van vendidos, se van a constituir partidos zancudos, etcétera, etcétera, y no se ve un aspecto central que debe estar en el debate, y es la necesidad de que se cumpla con el artículo 55 de la Constitución, que permita a las nuevas fuerzas políticas que están en los diferentes territorios, incluso en el extranjero, constituirse como partido político. Entonces, lo que ha hecho es una maniobra el Consejo Supremo Electoral diciendo, vamos a ampliar el plazo para la constitución de partido, pero no están diciendo, vamos a bajar las condiciones para constituir partidos. Y la respuesta de la oposición ha sido, a mi juicio, errónea, porque han criticado, se han rasgado las vestiduras, han dicho cualquier cosa, que son zancudos, que son vendidos, pero no es cierto. En los diferentes territorios de este país hay gente que quiere constituir partidos. Entonces, la respuesta que da el sandinismo es una respuesta envenenada, porque toca un tema muy sensible, que a la población le puede gustar la constitución de nuevas fuerzas políticas, pero lo está haciendo a través de una maniobra que evidentemente se va a caer con el tiempo. De todas maneras, ¿qué te indica todo esto? Que va a haber reforma electoral, que ya se inicia el despegue de la reforma electoral, que lo están haciendo muy mal, pero que el plan de ellos, al parecer, no es que la reforma electoral se apruebe de inmediato, sino llevarla a fuego lento. Gracias, vamos, después regreso con vos, Bonifacio. Doctor Álvarez, Gabriel, bienvenido al programa. Tu comentario inicial alrededor de este tema. En primer lugar, decirte que es un gusto estar otra vez en tu programa, Jaime. No hace mucho estuve aquí y, por supuesto, un honor recíproco compartir con mi estimadísimo amigo, doctor Miranda, Bonifacio. Dice que vamos a tratar de interpretar de la mejor manera posible para tu audiencia. Yo voy a aprovechar el esquema que me parece muy acertado de Bonifacio y separar la parte o el enfoque jurídico del enfoque político. Y no solo porque metodológicamente creo que es bastante didáctico, sino porque voy a diferir del doctor Miranda en el aspecto jurídico y coincidir parcialmente en su análisis político. Yo no estoy tan seguro de la ilegalidad de esta resolución. Más bien, casi tiendo a creer que tiene suficiente fundamento jurídico para ser emitida. Yo me apropio, me hago cargo de lo que esto puede significar para algunos sectores, y por eso es que subrayo la conveniencia de separar el análisis estrictamente jurídico. Voy a tratar de ser lo más riguroso en el sentido jurídico y luego podemos intentar abordarlo en términos políticos, como ya lo hizo Bonifacio. La construcción del Consejo Supremo Electoral es más o menos la siguiente. Voy a utilizar términos y conceptos que utiliza la resolución. El Consejo Electoral dice más o menos así. En virtud de un acto sobrevenido, el primer concepto interesante de analizar, acto sobrevenido, que es una tesis que ya tiene acogida jurisprudencial, existe sentencia de la Corte Suprema de Justicia que acoge esta tesis. En este momento no voy a profundizar en ella, es de cuño de la escuela alemana, del derecho germánico, en el derecho post Segunda Guerra Mundial, en aras de invalidar el derecho nazi. Se acuñó esta tesis de los actos y hechos sobrevenidos. Pues bien, el Consejo Supremo Electoral dice, hay un acto sobrevenido que es la pandemia, en virtud de la cual surge una situación excepcional y por lo tanto también surge el principio jurídico, el principio del derecho de extrema necesidad. Hay un viejo agio, lo voy a decir en el idioma que lo conozco, porque hay muchas traducciones, yo no manejo este idioma, pero salus populis suprema lex est. Unos dicen el bienestar del pueblo es la suprema ley, otros lo dicen de otra manera, pero quiero señalar que la pandemia, independientemente del tratamiento político que haya tenido el gobierno, el Poder Ejecutivo, pues la resolución del Consejo Supremo Electoral la asume y dice que ese acto sobrevenido y además de ello, el principio que en derecho sería un principio de autointegración normativa, es decir, que las lagunas jurídicas las llena el propio órgano, en este caso el propio Consejo Supremo Electoral. Entonces, como la ley no regula
El artículo 179 de la ley dice que el Consejo puede acudir al derecho común que tradicionalmente ha sido el derecho civil, pero que por supuesto también incluye a los principios generales del derecho y a las normas que regulan materia específica. Entonces el Consejo puede acudir a este derecho común en aquellos supuestos en donde no está establecida una disposición explícita en la ley electoral para dar respuesta a ese supuesto que estoy comentando. Por lo tanto, una situación como la de la pandemia no está regulada en la ley electoral. Sí está regulado el plazo de 12 meses para poder inscribir, el plazo de 12 meses para estar constituido como mínimo 12 meses antes del día de las votaciones como partido jurídico para poder inscribir candidatos. Eso sí está regulado y por lo tanto esa materia no debería ser objeto de regulación en base al artículo 179. Sin embargo, no hay regulación que enfrente una situación como la pandemia. Entonces, el Consejo Supremo Electoral asume que el principio de urgente necesidad, el principio de excepcionalidad constitucional, aunque no está declarado, porque el competente para declararlo es el presidente y lo ratifica la Asamblea, pero el Poder Electoral es tan poder como el Ejecutivo y como Legislativo y ejerce sus competencias de manera independiente como mejor le parece. Entonces, este segundo principio es importante tomarlo en cuenta. Una tercera idea es que en realidad... Gabriel, yo creo, Jaime, argumentan que ya hay un precedente que se hizo cuando el huracán Mitch. ¿Eso es verdad? Sí, efectivamente, pero fue otra la técnica que se usó. Para el caso del Mitch pero cuando se propusieron las elecciones municipales en la región de la costa caribe, en las regiones autónomas, lo que se hizo fue, si no recuerdo mal, fue un transitorio en la ley electoral. En cambio, cuando de todas maneras, Jaime, yo creo que es muy importante, brevemente voy a decir dos ideas para no abundar en esto y agotar el análisis jurídico. A ver, esta disposición no reforma el artículo 77 de la ley electoral. Se conserva plenamente su vigencia. Y las próximas elecciones municipales o regionales o nacionales se van a regular conforme al artículo 77. Y por lo tanto, los partidos políticos que no estén constituidos 12 meses antes o 6 meses antes, dependiendo de cada tipo de elección a la que se refiera, pues no van a poder inscribir candidatos en segundo lugar. Por lo tanto, aquí hay una aplicación flexibilizada, aquí hay una ampliación del término para un caso muy concreto sobre los supuestos jurídicos que yo dije, el principio de urgente necesidad y la posibilidad de autointegrar las lagunas del ordenamiento jurídico. Pero hay un elemento más que creo que es muy importante. Es una regulación específica, no reforma erga omnes, no tiene efectos erga omnes, no modifica la situación jurídica que nace al amparo de ese artículo 77, pero además no lo restringe. No es una disposición restrictiva, lo cual implicaría una mayor dificultad en aceptar la juridicidad de esa ley. Más bien lo amplía. Entonces, una situación que en otros países se ha restringido, se han suspendido elecciones, se han suspendido el derecho a votar para los que están contaminados. Hay un sinnúmero de ejemplos que no voy a abundar en ellos. Lo que quiero decir es que se amplía la esfera jurídica de los derechos de los ciudadanos, en términos jurídicos, porque extiende el plazo que supuestamente en virtud de la pandemia le ha impedido a los ciudadanos que lo tengan a bien. Aquí nadie está obligado a hacer eso. El que tenga a bien constituir un partido político va a tener, en este caso concreto, muy excepcional y solo para este caso, porque efectivamente el Consejo Supremo Electoral, bajo ningún punto de vista, está facultado para reformar la ley electoral, no puede hacerlo. Pero sí la Constitución le permite dictar las medidas que aseguren el desarrollo con plena garantía de los procesos electorales, la urgente necesidad, un principio universal del derecho, la autointegración del artículo 179 lo dice, y la ampliación de la esfera jurídica y no la restricción. Termino diciendo, Jaime, que este es el colofón para este asunto. Hay dos principios de interpretación jurídica que son los siguientes. El principio de interpretación conforme a la Constitución y el principio de presunción de legitimidad de los actos del poder público. Por lo tanto, de varias interpretaciones posibles, si una
es conforme con principios y valores constitucionales y además admitidos en el derecho comparado, esa es la que vale. Técnicamente no vale la interpretación que concluya con la inconstitucionalidad de una norma si hay otra que permite, con las técnicas y métodos jurídicos constitucionales, salvar su constitucionalidad. Por lo tanto, yo lo dejo ahí en el análisis estrictamente jurídico. Es muy debatible, es muy discutible. Yo tengo en tu programa, Jaime, que plantear mis análisis estrictamente jurídicos, porque si después seguimos en la parte política, sí yo coincido mucho con Bonifacio en lo que ha dicho. Pero y lo podemos decir. detrás de los políticos, mantengamos lo jurídico, porque, o sea, lo que yo quiero en este programa es que la gente sepa cuál es la diferentes criterios alrededor de este punto, y si el Consejo Supremo Electoral dentro de su facultad estaba capacitado para hacer eso, pues ya digo que se llamó oposición. Si esa es la realidad, pues hay que aceptarlo, pues. O sea, de este programa no se va a cegar cuando si tienen la razón o no tienen la razón. Entonces vos decís que debido a la pandemia, en resumida cuenta, en términos de no legalistas, pues, que entendamos los chapiollos. En términos, pues, la situación de la pandemia, el Consejo Supremo Electoral tiene la facultad de tomar las medidas convenientes para garantizar ese proceso electoral. Básicamente esa es tu teoría. Sí, pero eso tiene que ir acompañado con el criterio, si no, no tiene sentido de que el artículo 77 está vigente. Lo que yo estoy planteando es que esa resolución no tiene la virtualidad jurídica de reformar el artículo 77. Sino que solo es por esta ocasión. Y si la voluntad del Consejo Supremo Electoral es reformar el artículo, la tesis de Bonifacio es plenamente, la suscribo plenamente. No se le puede reconocer jurídicamente a esta resolución ninguna virtualidad capaz de reformar el artículo 77. O sea, eso no lo puede hacer. La capacidad la tienen por esta vez, pues, porque por la situación de la pandemia, pero ya después de este proceso electoral, según tu análisis jurídico, o sea, ya después del 2021 tiene que volverse entra nuevamente en vigencia el artículo que tiene que estar los partidos constituidos 12 meses antes para poder presentar candidatos de las elecciones. Sí, pero no solo eso, Jaime. Fíjate que en realidad, como te digo, es una disposición distinta, no necesariamente contradictoria, en términos desde el punto de vista de los derechos humanos, porque amplía las facultades, no las restringe. Por lo tanto, si bien es cierto, dice algo distinto, desde una lectura jurídica pro constitución, no necesariamente dice algo contradictorio. Si dijera que en vez de 12 meses antes, debería estar 15 meses antes, pues, y deberíamos de estar ahora en agosto, septiembre, qué sé yo, y por lo tanto restringe un derecho que está establecido en una norma de rango legal, yo creo que ahí sería muy difícil de sostener, aún con el principio de urgente necesidad, que es un principio universal. Okay. Y aún con, doctor Miranda, con el principio. Bonifacio, oíste los argumentos jurídicos que presentó Gabriel alrededor de que dentro de su análisis el Consejo Supremo Electoral tenía la facultad para poder sacar este decreto. ¿Cómo contrarrestar los argumentos de Gabriel? Bueno, en realidad me preocupó lo que dijo Gabriel, te lo digo con sinceridad. Efectivamente, él está haciendo una interpretación doctrinaria sobre la teoría de los actos sobrevenidos, pero quiero alertar que es extremadamente peligrosa en la situación actual de Nicaragua. Ustedes tal vez se acordarán que cuando se dictó la sentencia en el año 2010, creo, que permitió la reelección de Daniel Ortega, los magistrados dijeron en su momento que se declaraba inaplicable el artículo que prohibía la reelección. Entonces, esta teoría que ha explicado Gabriel, que puede tener su justificación en abstracto, pero que para mí en el caso concreto es sumamente grave, porque implica la derogación en los hechos del artículo 77, que, ojo, es benéfico porque te permite ampliar el plazo para la constitución de partidos, que es algo que la gente ha venido reclamando. Me parece muy bien. Lo que sí me asusta es que haya una tendencia a reformar el sistema electoral por vía de resoluciones administrativas y no a través de una discusión
nacional, que la Asamblea Nacional convoque a una comisión especial para que dentro de 60 días las diferentes fuerzas políticas o los grupos expresen sus criterios y se haga el debate necesario y se apruebe por la vía correspondiente, que es la Asamblea Nacional. Entonces, la diferencia está en que si podés hacer una reforma electoral a través de resoluciones administrativas. Ojo con eso. Porque eso significa... Pero ese no es el argumento que está haciendo Gabriel. El argumento claro, que está haciendo... Por eso que Gabriel dijo, separemos lo jurídico de lo político. Entonces, sí, vos estás diciendo que jurídicamente hablando, tiene lógica lo que está diciendo Gabriel, pero por la situación política en que vive el país, es peligrosa. Pero, no. Pero jurídicamente, quiere decir que según lo que dice Gabriel y lo que vos pareciera que está coincidiendo, es que jurídicamente tenía base el Consejo Supremo Electoral para hacer esto. Ahora después podemos analizar el trasfondo político. Pero no he dicho eso. No he dicho eso. Dije que desde el punto de vista doctrinario, utilizando la teoría de los actos sobrevenidos, en abstracto podría ser que sí, porque de repente me decís que un funcionario consideró que estaba cayendo fuego, estaba erupcionando el volcán Chiltepec, entonces por lo tanto tomó tal medida administrativa que violentaba la ley, pero que en ese momento puede jugar un papel. En abstracto es correcto, pero a nivel concreto no, porque a nivel concreto lo que está en discusión es una gran presión nacional e internacional que existe para que haya una reforma electoral sustancial profunda, y no puede ser que el Consejo Supremo Electoral pretenda hacerlo por la vía administrativa. Si la teoría de Gabriel se aplicase a toda la reforma electoral, significa entonces que se va a hacer por la vía administrativa, y eso conlleva el peligro de que deja intacta la ley bipartidista, excluyente, antidemocrática, y solamente va a hacer algunas concesiones en algunos puntos que quiera la oposición. Eso me preocupa. No lo dijo Gabriel. Estoy haciendo una interpretación de las palabras de él. A ver si me explico. Sí. Estoy haciendo una interpretación. Entonces, yo considero que no es correcto lo que hizo el Consejo Supremo Electoral, que lo correcto es que esta discusión se lleve a la Asamblea Nacional, que aunque tiene mayoría el Frente Sandinista y puede hacer lo que le dé la gana, pero ante la población se va a ver quién es quién está planteando los puntos centrales. Y un punto central en la actualidad es el derecho a constituir nuevas fuerzas políticas que no son sapos, que no son zancudos, que es mucha gente que está en el exilio, que son grupos en los diferentes lugares del país que quieren organizarse como partido político. Gabriel, ¿querías decir algo? Sí, no, a ver, yo creo que fue muy afortunada tu intervención, Jaime, porque efectivamente creo que interpretaste correctamente la intervención de Bonifacio, que al final no me refuta, no me contradice, porque cuando llega a la parte que dice que es peligroso que toda la reforma sea de esa manera, yo coincido con él. Yo no creo que yo no estoy diciendo, sino todo lo contrario. Yo no aceptaría nunca que el Consejo Supremo Electoral, a través de disposiciones, resoluciones administrativas, modifique el régimen electoral que esté en la ley. O lo que dije, Bonifacio, y por eso estas cosas tenemos que tratarlas con la mayor seriedad y rigurosidad jurídica. Y no solo los actos sobrevenidos, no solo esa teoría usé 4 o 5 argumentos jurídicos que juntos todos ellos vos no contraargumentaste ninguno, pero podemos pasar porque la parte política tenemos más elementos en común. Yo quiero insistir, y en el caso de la sentencia, recordemos que hubo una sentencia de la Sala Constitucional resolviendo un recurso de amparo y luego una sentencia de Corte Plena ratificando la sentencia de la Sala Constitucional que le otorga un valor erga omnes. Y por lo tanto, aunque no es una estricta derogación, la disposición que prohibía la reelección presidencial sucesiva o después de 2 veces del artículo 147 constitucional ya no está vigente en el ordenamiento jurídico, antes de la reforma constitucional del 2014. En este supuesto yo estoy diciendo exactamente lo contrario. El artículo 77 está vigente. El Consejo Electoral no lo ha reformado en base a un principio de extrema necesidad y en base a un principio de autointegración normativa, ampliando la esfera jurídica de los ciudadanos para organizarse el partido político, dicta una norma que flexibiliza la aplicación del 77, no lo reforma ni lo deroga. Eso es muy distinto, doctor, a lo que usted está señalando. Si quiere, pero Gabriel, podemos pasar a la donde coincidimos. Gabriel, sí, Jaime. Doctor Álvarez. Sí, te escucho, Jaime. Sí, pero al aceptar, supongamos tu teoría, pero si aceptamos esto como una que tiene la facultad legal
jurídicamente hablando, olvidémonos, los políticos los podemos poner a un lado. Esto, si aceptas esto como que tiene la facultad legal, ¿qué impide que dentro de 2 meses, que supongamos que empiezan a admitir que realmente la pandemia está fuera de control y que la situación es caótica en este país? Entonces dice el Consejo Supremo Electoral, hombre, en vista de que la situación, en vez de mejorarse, se empeoró, decidimos suspender las elecciones. Si, el concepto es el mismo, por el bien del país, por el bien de la comunidad. Ahorita están diciendo, le voy a dar más tiempo a los partidos políticos para que se organicen. Bien podrías decir entonces, ve, por el bien de la gente, para que no se contagien, porque las situaciones no están, entonces suspendamos las elecciones. Si aceptas esto, como por la teoría, que por el bien por tener que tomar en cuenta las circunstancias de la pandemia, ¿quién te garantiza que van a decir como precedente, bueno, si ya me aceptaste esto, puedo hacer lo otro? Yo creo que tienes toda la razón de plantear esta preocupación, que es legítima. Sí, además ya se ha hecho en otros estados democráticos, no estados dictatoriales como el que nosotros vivimos. La pandemia le ha prestado suficientes fundamentos jurídicos en otros países para suspender sus elecciones. Y hace poco hubo en Dominicana, pero se han suspendido muchísimas elecciones. IDEA International hacía un reporte hace un mes de casi 60 países en donde se han suspendido elecciones nacionales, parlamentarias, locales, hasta primarias. Se han suspendido efectivamente en virtud de un criterio como el que vos acabas de señalar y como el que yo veo implícito en la resolución del Consejo Supremo Electoral de ayer. Ahora bien, el procedimiento que sea la pregunta es, la facultad la tiene que tener la asamblea, no puede, pero de acuerdo a lo que si se aplica lo que vos estás diciendo, no tendría que irse la asamblea a suspender las elecciones, el mismo consejo es el que la suspendería. Bueno, yo creo que hubiese sido una mejor técnica jurídica hacer una reforma electoral. El gobierno tiene una mayoría amplia, absolutamente amplia, para haber hecho una reforma electoral de la ley y disponer un transitorio que no reforme el artículo 77, como creo yo equivocadamente, vuelvo a decirlo, se está interpretando en cuanto a los efectos de esta resolución, no la reforma, pero podía haber un artículo transitorio que diga, en esta ocasión, para las elecciones del 21, el plazo podrá ser de 5 meses previo al día de las elecciones. Eso creo que hubiese sido mejor, pero eso no significa que esta vía sea inválida o anómala. En realidad, en materia electoral, quien tiene la competencia originaria y primaria es el Consejo Supremo Electoral. La decisión política de hacerlo a través de una ley es válida. El Consejo Electoral, en mi manera de interpretar el derecho, también tiene la competencia para hacerlo. Si alguien creyera que eso afecta a algún derecho, principio constitucional, tiene abierta la vía jurisdiccional, efectivamente, para impugnar esta resolución y asumiendo pues que se tratara de una Corte Suprema independiente, imparcial, etcétera, cosa que ya sabemos que no es y que depende y obedece los lineamientos políticos del gobierno de los señores Ortega y Murillo, pues iría y se impugna y se resuelve. Lo que quiero decir es que hay suficientes fundamentos jurídicos, legislativos de nuestro derecho interno, doctrinarios y jurisprudenciales para, interpretando y dándole el alcance que yo le estoy dando, Jaime y Bonifacio, eso se admita. Pero además se ha hecho, repito, abundantes veces en esta pandemia en otros países democráticos, de indudable raigambre democrático y también en países, por supuesto, de igualmente indudable talante dictatorial y autoritario. Pero si estamos haciendo el análisis jurídico, pues hagamos el análisis jurídico apegado a los criterios, técnicas y principios de interpretación jurídica. Doctor Miranda, la misma pregunta que le hice a Gabriel, si damos por aceptado que este es un término que tiene esa facultad, estamos permitiendo sentar el precedente para que más adelante el mismo Consejo Supremo Electoral decida suspender las elecciones y las condiciones usando cualquier excusa para suspender las elecciones y extenderle el periodo a Daniel Ortega. Sí, precisamente ese es uno de los graves peligros. La interpretación jurídica que ha hecho el colega Gabriel Álvarez, yo la dejo al Olimpo, pues que
que sigan discutiendo los juristas y que sigan expresando, dependiendo de la escuela de pensamiento que tengan, vas a encontrar siempre en el derecho diferentes interpretaciones y diferentes justificaciones. Para mí el problema es mucho más concreto. ¿Qué hacer en Nicaragua, donde hay una crisis de la dictadura y la dictadura está dando unos primeros pasos que creo que los está dando muy mal porque lo está haciendo por la vía de resoluciones administrativas cuando tiene el pleno control de la Asamblea Nacional y pudiera hacerlo a través de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que efectivamente no solo digan más adelante que se pueden posponer las elecciones, sino que digan solo vamos a hacer una serie de reformas por la vía administrativa para que toda la oposición que ya está reunida en la coalición nacional se sienta feliz y pueda entrar, pero no van a desmantelar el sistema electoral antidemocrático. Entonces yo creo que desde el punto de vista doctrinario, dependiendo de la escuela de pensamiento en que estés, vos podés terminar aceptando la teoría de Gabriel o no. Pero desde el punto de vista de la realidad nicaragüense, es inadmisible, es inaceptable que a través de resoluciones administrativas del Consejo Supremo Electoral pretendan modificar las reglas que ya tiene, que deben ser modificadas, que no las quiere la población y que eso puede preparar el camino para una componenda más adelante a través de las resoluciones administrativas. Entonces, yo lo veo sumamente grave. Ahora bien, la ley electoral contempla en el artículo 179 que los magistrados pueden, en base al derecho común, interpretar o hacer algo que no esté contemplado, pero en el caso este específico está contemplado que es 1 año. Entonces lo correcto es decir, se va a derogar eso del año para que entren más partidos, se va a rebajar las condiciones para que se organicen más partidos, no que lo están haciendo por la vía administrativa peligrosamente discrecional. Una de las grandes reivindicaciones de la reforma electoral es terminar con la discrecionalidad de los magistrados. Queremos que las cosas queden transparentes, nítidamente establecidas y que el nuevo juego electoral, el nuevo sistema electoral sea democrático, amplio y transparente. Y ese primer paso que dieron, en vez de caminar para adelante, camina para atrás. ¿Por qué? Porque es sumamente discrecional. Y no creo yo que la teoría de los actos sobrevenidos sea justificativa para algo que pueden hacerlo perfectamente por el control que tienen de la Asamblea Nacional. Trabajando, caminando para atrás, depende del punto de vista que lo veas, pues, para los intereses de la dictadura, están caminando para adelante, porque aquí esas expectativas que había de que aquí iban a haber, que podían haber reforma a la ley electoral y que podía haber unas negociaciones, ya sea a través de los partidos políticos, los actores políticos de este país, el Frente Sandinista podría estar mandando, y ya estoy hablando de carácter político, ¿verdad? Para ambos. Podría estar mandando el mensaje claro y decir, miren señores, aquí no va a haber negociaciones, yo les voy a ir diciendo poco a poco qué es lo que estoy dispuesto a darle para que ustedes decidan si quieren participar o no, y se acabó. No podía ser ese el mensaje político también que está recibiendo el país en estos momentos. Ahora comencemos con Bonifacio, después con Gabriel. Sí, ese es el peligro, ese es el mensaje que sale de toda esta discusión. Porque podría entenderse en una primera instancia que se trataba de un primer paso tímido, que no lo quisieron hacer ahorita o que no quisieron dar a torcer su brazo en público porque la Asamblea Nacional está en receso y entonces más adelante se va a discutir. Pero no, si es esa interpretación, la de los actos sobrevenidos, la que va a prevalecer o puede prevalecer, hay un peligro muy grande de que la reforma electoral por la vía administrativa sea un fiasco total y que no reúna las expectativas de la gente. Y ojo, defiendo a capa y espada el derecho de constituir nuevos partidos en este momento y que se amplíe el plazo, pero lo han hecho de manera incorrecta, lo han hecho violentando el principio de legalidad establecido en la Constitución y lo que establece la misma ley electoral que dice que el artículo 77 que establece eso. Ahora, si no se interpreta que es una derogación en los hechos, y que la norma queda vigente, pero no se aplica, creo yo que esa dualidad y esa sofisticación jurídica lo que hace es confundir a la gente y más bien provocar reacciones adversas como la que hemos visto. Porque mucha gente está creyendo que es una repartidera de personalidades jurídicas y las cosas no son tan así. Las cosas están más duras de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque esa
resolución administrativa indica que hay una tendencia fuerte, que hay un peligro inmediato de que la reforma electoral se realice a través de resoluciones administrativas y no a través de una reforma profunda por medio de la Asamblea Nacional. Gabriel, la teoría supongamos de que fue la gente del Consejo Supremo Electoral preocupado por el bienestar del pueblo y pensando en que pueda ser más democrático el proceso, extendieron el plazo. Pero al extender el plazo y no cambiar los requisitos, porque los requisitos para la personería jurídica es que tiene que formar juntas directivas de todos los municipios del país con la presencia de un delegado del Consejo Supremo Electoral con un calendario previamente aprobado por el Consejo Supremo Electoral. Si eso no lo eliminaron y solo quitaron y solo ampliaron la fecha, pero no eliminaron lo más difícil o lo facilitaron, esa teoría se cae automáticamente para ellos, pues. Sí, un par de apostillas, Jaime. Vos le preguntabas en la última ocasión a Bonifacio que si correría el riesgo, en base a la interpretación que yo hago, de que por cualquier razón se pospusieran las elecciones. Por cualquier razón, no, Jaime, sino por razones que admite la racionalidad jurídica, que admite los principios y valores constitucionales. Y en segundo lugar, yo estoy seguro que Bonifacio sabe muy bien que no es en el Olimpo, podemos hablar para el Olimpo, en el Olimpo y cualquier otra cosa, incluso esotérica, me arriesgaría yo, acogido a la amistad de Bonifacio, pero en derecho, no en el Olimpo, en el derecho nicaragüense de julio del 2020, lo que estoy diciendo es jurídico, es rigurosamente jurídico. Y vuelvo a decir, no me refiero solo a la tesis de los actos sobrevenidos. Dije 4 o 5 argumentos distintos. Cada uno de ellos podría ser suficiente argumento para discutir lo que estamos discutiendo. Los 4 o 5 juntos, creo que no hay que llevarlo al Olimpo como una manera de evadir un análisis jurídico. Lo otro, como muy bien dice él, pues, es meternos al análisis político. Y ahora voy a dar la opinión. Yo creo efectivamente, Jaime, que aquí hay 2 elementos fundamentales, o 3, pues. Uno, la unidad de la oposición. Eso hay que definirlo y saber qué significa eso. Unidad no es universalidad, no es unanimidad, pero hay que organizar la oposición con criterios más racionales. Yo creo, lo he dicho públicamente, los criterios que fundamentan o han venido dándole fundamento a la construcción de la coalición nacional no son los más funcionales, no son los más ágiles, no son los más razonables. Lo digo con todo respeto, por eso yo soy miembro de una organización de la coalición y por lo tanto, y además como ciudadano espero que se fortalezca la coalición, pero eso hay que decirlo. Les guste y lo acojan, espero que lo acojan los principales líderes, no solo lo he dicho yo, lo han dicho otros mucho más conocedores que yo en esta materia, lo ha dicho mi colega Bonifacio en otro momento y con otro enfoque. Por lo tanto, esto es primordial. En segundo lugar, creo yo que es muy importante tener una estrategia clara. Yo aquí lo que veo es que cada vez que hace algo el gobierno, sea lo que sea, sin mayores análisis, se dice y luego hay un coro de voces que pueden ir o no ir a contrapelo de una supuesta o aparente estrategia. Por lo tanto, esto que hace los señores que hacen Ortega y Murillo, que obviamente no lo hacen por talante democrático, que no lo hacen para construir o diseñar unas elecciones libres y competitivas, no lo hacen por eso, lo hacen para conseguir finalidades que les convienen a ellos, para perpetuarse en el poder, pero eso no le impide a la oposición ver de qué manera este decreto pudiese interpretarse y utilizarse para sacarle provecho a su estrategia política, que tiene que estar vinculada, si dice que apuesta por una vía electoral, tiene que estar vinculada a esa vía electoral y a exigir, por tanto, Jaime, y ahora toco con tu punto específico, a exigir que no se limite a prorrogar el plazo hasta 7 meses más, es decir, hasta 5 meses antes de las elecciones, sino, por ejemplo, permitir asambleas virtuales, si tienen preocupación legítima, honesta por la pandemia, o lo pones en evidencia, que todo esto es una falacia y es una
medida política que no tiene ninguna racionalidad jurídica. Pónganlo en evidencia. Pero puedes decir, hombre, este calendario nosotros lo vamos a diseñar y vamos a hacer todas las asambleas de 2 o 3 departamentos el mismo día. Y la vamos a hacer unas presenciales, otras virtuales. Si no llega el delegado del Consejo Supremo por esta situación, que flexibilice, igual que lo diga. Así como dice que no sea, que se amplíe el plazo, también que diga que se amplía para esta ocasión, en virtud de la pandemia, que se flexibilice el cumplimiento de requisitos. Yo quiero insistir, Jaime, yo creo que está muy bien y que de aquellas fuerzas que están diciendo que quieren participar y que tienen que hacer, que lo deberían de aprovechar y deberían demostrar si tienen o no capacidad de organizarse como partido, que es lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere tener una casilla con propia identidad. Ya sabemos que es el régimen de Ortega el que existe. Ya sabemos que es la dictadura de los señores Ortega y Murillo la que tiene todo el control de las instituciones, y ya sabemos que esta resolución ellos la dictan para su beneficio. Pero una estrategia, insisto, responsable debería permitirle a la oposición tomarle la palabra, dejarlos en evidencia o utilizarla y organizarse para luego crear una alianza electoral con más racionalidad jurídica y política. Porque ahora, todavía yo te cierro con esta idea, que tal vez solo es para apostear, en el sentido de que yo sigo insistiendo que los criterios que rigen el diseño y funcionamiento de la coalición hoy por hoy son claramente insatisfactorios. Y pudiera ser que esta resolución le cree las condiciones a la oposición para hacer los ajustes que tiene que hacer, para repensarse, rediseñarse, y no pasa nada. Estas cosas ocurren, son normales, más en situaciones de pandemia, en dictadura, y tratar de ofrecer una verdadera alternativa para competir en unas elecciones verdaderamente competitivas, que están lejos de estar en la voluntad de Ortega y aún más lejos de esta resolución. Esta resolución no es más que una decisión, una medida que se puede utilizar en una estrategia adecuada o no, y sencillamente se lanza el coro para desconocer, y además dándole una interpretación que yo creo que es inadecuada, interpretación jurídica. Ahora, Bonifacio, sí, políticamente hablando, ¿verdad? Y mi suegro me decía, Bobby Harding, me decía, pensás mal la mayoría de las veces y vas a acertar más de lo que te equivocás. Aquí ha habido, se habla que aquí un sector ha querido negociar con Ortega desde hace rato, pero aquí cualquier tipo de negociación o diálogo está satanizada, pero además, públicamente hablando, el que se atreva a salir a negociar con Ortega lo acaba. Políticamente se acaba, sobre todo después de que Ortega no ha cumplido los acuerdos firmados. Decime si ahorita estaba pensando lo siguiente. Hay unas sanciones, supuestamente todo el mundo habla, y la información que recibimos de los Estados Unidos es que que vienen sanciones más sanciones para este país antes de que para la dictadura, pues, no para el país, para la dictadura, porque sanciones al país no ha habido a personas de la dictadura. Hay dentro de la coalición, hay un pleito de perro por la casilla, y ¿quién la controla? Da la casualidad que cuando se formó hace 2 o 3 días, hubieron varios miembros de la coalición que salieron diciendo que la coalición debería buscar su propia casilla y convertirse en su propio partido y tener su propia casilla para participar en las elecciones. Varios días después, 3 días, 4 días después, sale la resolución del Consejo Supremo Electoral extendiendo el plazo para que se formen los partidos políticos. Y la coalición está diciendo ahorita que su prioridad número 1 es organizarse en todos los municipios para estar listos para el proceso electoral. Hombre, se estarán dando negociaciones debajo de la mesa que no nos hemos estado dando cuenta. Si por la víspera se saca el día, pareciera que sí. Pareciera que sí. Bueno, es coincidencia. Esa resolución administrativa indica que puede haber una negociación en que van a pretender solucionar una parte de la reforma electoral a través de resoluciones administrativas. O sea, ahora sí me queda claro el peligro que existe. También quiero compartir con Gabriel la crítica que él hace a los diferentes sectores, que en vez de responder con el análisis, con la discusión política,
han salido rasgándose la vestidura sobre las maniobras de la dictadura, etcétera, 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 y no ven lo que está por detrás. Me parece que tenemos que promover un debate político serio que pretenda analizar qué es lo que está pasando y para hacia dónde va la situación. Me parece que sería nefasto para el futuro democrático del país que en medio de la crisis que vive la dictadura se pretendan resolver por la vía administrativa los principales problemas de una reforma electoral. Creo que esta resolución pretende mandar un mensaje a la comunidad internacional para que no hayan más sanciones, si es como lo están diciendo, que vienen más, pero creo que es un mensaje equivocado porque no está en el camino correcto. El camino correcto es abrir el debate, que el gobierno llame a las fuerzas políticas a comenzar una negociación, una discusión pública de cara al pueblo sobre qué es lo que se debe reformar. Y tenemos meses para hacer ese debate. Recuerden que ya el mismo Consejo Supremo Electoral dijo que hasta el noviembre del 2021. Entonces tenemos todo este semestre para ese debate político necesario para que el pueblo opine, para que surjan nuevas fuerzas políticas, para que se organicen y ojalá que la coalición nacional logre recomponer internamente su estructura que está mal diseñada. Gabriel, Jaime, yo quisiera, Jaime, la misma pregunta y el mismo comentario hacia vos. Sí, no, muy breve. Yo comparto de que el gobierno persigue 2 o 3 objetivos políticos para mi manera de ver las cosas muy claro. Uno, enviar un mensaje a la comunidad internacional de que pretende flexibilizar y crear condiciones aceptables para las próximas elecciones, lo cual no basta, por supuesto, con esta resolución, pero eso es un mensaje que quiere enviar. Probablemente empezar a negociar el levantamiento de sanciones o no más sanciones, etcétera. Otro, creo yo, que le está poniendo una cáscara de banano a la oposición. La oposición tiene una encrucijada muy compleja, muy delicada, porque si dice que tiene la fuerza que todos queremos y creemos que tiene, y no asume el reto de organizarse, y después solo pide una casilla o montarte en la casilla voy a decir los partidos, porque esos son PLC o PRD o CPL, si ojalá pudiera CPL integrarse a la coalición, que yo creo que es lo que más nos conviene a los nicaragüenses, pero además te estás diciendo, a ver, señores, ustedes quieren participar, ustedes tienen fuerza, ustedes tienen condiciones, creen que tienen un arraigo popular, vayan a organizarse como partido político y después construyen una alianza electoral. Si por argumentos muy discutibles y rebatibles esto no se toma porque dice, es que eso es una medida administrativa y viola la ley y no es la manera, yo solo me organizo si lo hacen conforme a una determinada interpretación jurídica, tan válida como la mía, tan discutible como la mía. Entonces yo creo que al final le estaría dando argumentos a algunos partidos políticos que demeritan el valor y la potencialidad de los actores emergentes, le daría argumentos, y al gobierno también le podría argumentos y decir, miren, yo les dije que se van a organizar y ellos dicen que no quieren, pues, o no pudieron, no tienen fuerza para organizarse. Y en tercer lugar, siento un precedente, como vos lo alertabas hace unos minutos, Jaime, de que si eventualmente el Frente o Daniel o doña Rosario, el gobierno, cree que ir a una elección es aceptable, competitiva y transparente, lo desalojaría irremediablemente del poder y tuviera un margen de maniobrabilidad que están tratando de construírselo, yo creo que siente un precedente para decir, bueno, lo vamos a posponer porque la pandemia y porque los impactos de esta situación autorizan o meritan que esto se posponga. Esos tres elementos son muy graves. La teoría, Gabriel y Bonifacio, la teoría que tiré ahorita al principio, que a lo mejor se están dando negociaciones debajo de la mesa que no nos estamos dando. Políticamente, hagamos un análisis de la coalición que vos dijiste, Gabriel, en tu comentario, que vos ayudaste a construir y que querés y que estás esperando que ojalá se recomponga. CPL ha sido bien claro, dice, yo no voy a entrar a esa coalición mientras esté el MRS, yo ya tuve una mala experiencia con ellos, y ya no digamos Alemán, etcétera. Entonces, descartemos la casilla del CPL. Si vos sos coalición, realísticamente hablando, tenés 2 casillas ahí, la del PRD, dirigida por un pastor evangélico, y la del PLC, dirigida y más ahora controlada, evidentemente, claramente, por Arnoldo Alemán, cuando hizo la jugada para imponer a Miguel Rosales.
Por lo tanto, si vos querés ir a unas elecciones, a una que va a ir, la casilla del PLC con Arnoldo Alemán no es confiable, porque Arnoldo Alemán jamás va a ceder la representación legal. Y ya vimos la experiencia que tuvieron en el 2008, cuando se unieron y Alemán al final negoció 40 y pico alcaldías del que era del sector de Montealegre y las negoció. Ya no digamos lo que pasó en el 2006, que Eliseo Núñez dijo que hubo una negociación a 3 bandas en la cual Alemán participó para que le dieran más diputados. Tampoco puede ir en una casilla como la del PRD, porque este es un país católico. Jamás van a respaldar una casilla dirigida por un evangélico con los suficientes escenarios para ganar. Entonces lo que más te conviene a vos es tener tu propia casilla, hacer tu propia casilla. Por lo tanto, esta medida de Ortega le ayuda a la coalición nacional a tener su objetivo de crear su propia casilla, tener tiempo para crear su propia casilla, sin pagar el costo político de tener una negociación pública y unas reformas electorales públicas que lo perjudican. En ese análisis, ¿en qué estoy equivocado o en qué creen ustedes que estoy correcto? A Gabriel y después, bueno, Bonifacio y después Gabriel, el último que hablar fue Gabriel. Bonifacio. Sí, es muy probable que ocurra eso que dijo Gabriel y que vos estás mencionando, que lo que está haciendo el gobierno es diciéndole, bueno, la coalición quieren organizarse, ahí tienen más plazo para organizarse en un partido y no dependan del PLC, del PRD o de ser por él. Puede ser. También puede ser otra teoría de que quieran que se organicen otras fuerzas políticas para que haya mayor competencia. Entonces, me parece que lo central en todo esto es la transparencia con que se actúe en la reforma electoral. No podemos estar dependiendo de los partidos liberales, no podemos estar dependiendo del PRD. Aquí hay una guillotina encima que es el transfugismo que está incluido en la Constitución. Eso significa que si el PLC ahorita, Arnoldo recupera la personalidad jurídica y la representación legal del PLC, pero el sector disidente presenta un recurso de amparo y ese va a estar ahí metido en la corte para cuando ya estén los diputados de la coalición o del PLC en la Asamblea Nacional, de repente haya un cambio de directiva y ocurra lo mismo que le hicieron al partido de Montealegre, que le destituyeron a todos sus diputados. Ya entonces, el recurso de amparo ya lo metieron, Bonifacio. Por eso, yo te digo, entonces hay muchos caminos que conducen a Roma siempre y todos conducen a la muerte política. ¿Por qué? Porque aunque te dejen correr en este paso, en este trecho, al final de cuentas, alguien se ampara y todas las personalidades jurídicas de esos partidos que sirvieron como casilla electoral de la coalición, los van a destituir los diputados, porque los directivos de los partidos son los dueños de las diputaciones en última instancia. Entonces me parece que el asunto es sumamente grave, que el problema de la casilla no es depender de los partidos tradicionales, sino poder organizar su propia casilla, pero no solo la coalición, sino los exilados que quieren hacer su propio partido. Hay sectores estudiantiles que quieren hacer su propio partido y todo eso hay que defenderlo, y la única manera de hacerlo es a través de una reforma electoral integral, profunda, y no a través de resoluciones administrativas que pueden ayudar a delinear el camino, pero que no resuelven el problema de fondo, porque lo que queremos es seguridad jurídica y no depender de la discrecionalidad de unos magistrados que hoy pueden estar doblando y mañana pueden estar repicando. Ahora, desde tu punto, entonces, para de nuevo, como tu idea es que esta jugada, revertírsela a Ortega y para lo que se está tratando de hacer la maldad, convertirla en algo favorable y que se organice un partido que sea nuevo y que no dependa de los tradicionales. Eso es lo que está diciendo. Sí, y además hay un aspecto que yo siempre he insistido, y creo que Gabriel se acuerda en algunas de las discusiones, que yo siempre he dicho que la unidad no va a ser posible lograrla con toda la fuerza, porque hay diferentes intereses y diferentes puntos de vista, y que lo más idóneo es que si no se logra la unidad total y solo se dan pequeños bloques de unidad parciales, nos pongamos de acuerdo nada más en un solo punto, que es la candidatura presidencial, de manera tal de que pueda existir voto cruzado, que todos
votemos por una candidatura presidencial determinada, porque eso implica un cambio de gobierno, pero cada uno de los bloques conserva sus diputaciones y conserva esa seguridad de que va a tener su bancada, que es la que va a pelear por los intereses populares. Entonces, dame un par de minutos. Pero ¿cómo Jaime, permíteme un par de minutos para comentar esto, porque yo realmente pues me tengo que ir en unos minutos, Jaime. A ver, yo quisiera diferir con tu premisa. Yo niego la mayor. Yo no he escuchado a Ceporelli decir lo que vos decís o que lo que vos sí le has escuchado. Yo he escuchado que ellos están dispuestos a trabajar en una alianza electoral en la que cada quien tenga el peso que le corresponde. Claro, Ceporelli interpreta que otros tienen un peso menor, pero otros también interpretarán lo mismo. El principio que hay que rescatar es que hay que ponderar los pesos específicos y los pesos políticos en una alianza electoral. Y las divergencias ideológicas yo sí creo que hay que apartarlas un poquito, no porque no sean importantes, sino porque eso tiene posibilidad de hacerse, como con un programa. Hay que estar dispuestos a trabajar en común por un programa. Si el programa son esto, esto y esto, yo creo que independientemente de que uno sea más de izquierda, centro, de derecha o centro, o de lo que sea, el compromiso político en este programa, Kitty Monterrey dijo y habló de una mala experiencia que tuvo con el MRS cuando fueron aliados con el MRS y que llevaron 5 diputados, es más, ella dio que llevaron 5 diputados a la Asamblea Nacional y el mismo día de la juramentación de los diputados, 3 de ellos se pasaron al Frente Sandinista y que por lo tanto ella no confía. Eso lo digo en este programa, pero solo te lo aclaro para que no es cosa mía, sino que ella lo dijo aquí en este programa. Yo lo sé, pero para mí esos casos específicos que efectivamente yo le escuché, no deben llevar necesariamente a la conclusión de que no están dispuestos a trabajar por una alianza electoral diseñada con otros criterios y en base a otros principios. Pero además déjame avanzar un par de ideas muy breves más. Una es que efectivamente, como lo planteé hace unos minutos, debería la oposición, sobre todo los actores emergentes, la UNAP, algunos sectores de la alianza y otros que están en la coalición, deberían de repensar su estrategia y tratar de ver el posible provecho que se le pueda sacar a esta resolución, o repito, o dejar en evidencia al gobierno. El gobierno, por coherencia mínima, tiene que ir más allá de una mera extensión de plazo, tiene que facilitar las condiciones para constituir esta nueva opción política. Y una vez constituida, establecer una alianza electoral como son las que se establecen en cualquier país del mundo normal y las que en Nicaragua también, cambiando el asunto del encabezado, el emblema y la bandera y la representación legal por un partido. Si no se puede eso, Jaime, yo creo que hay que tener la responsabilidad política, la modestia política y la generosidad política de reconocer que no se tiene esa capacidad y aceptar que es tiempo de partidos políticos. Una de dos: o se impulsa una estrategia para organizarse políticamente y encabezar políticamente, no jurídicamente, como esta ley bipartita tiene impuesto, sino políticamente una alianza electoral, o se reconoce que no se tiene esa fuerza y se apoya a las casillas que existen, a los partidos que existen, exigiendo, por supuesto, ciertas líneas políticas, ciertas estrategias, ciertos criterios éticos. Y yo pienso que no es el momento de estar viendo el pasado sin ser iluso, sin caer en la ingenuidad, poniendo los pies sobre la tierra, sabiendo que hay resquemor y desconfianza. Creo que si no se puede organizar esta alternativa política, creo que hay que apoyar y diseñar algo sobre la base de la centralidad de los actuales partidos políticos, incluyendo a Ceporelli. Hay que llamar a Ceporelli para que se incorpore a una alianza lo más amplio posible. Supongamos que la teoría de que el gobierno, para no pagar costos políticos y que lo que se vayan a negociar con él tampoco paguen, es a través de decretos que va a ir reformando la ley electoral. Te hago la pregunta: ¿podrá irse a unas elecciones con reformas electorales hechas a través de decretos, cuando básicamente no van a tener ningún peso legal fuerte y además sin haber negociado o haber luchado por esas reformas electorales mínimas necesarias? Por ejemplo, Bonifacio habló claramente de que los escaños son de los partidos, no de los diputados. O sea,
cómo se está constituido las mesas electorales, la garantía que debe de haber ahí. O sea, si aquí no hay una negociación abierta, pública, sobre las reformas electorales, ¿podrá ir la oposición a una competencia electoral? Gabriel. Yo creo, Jaime, y voy a recordar, hace pocos días, un importante dirigente, líder político, no voy a decir su nombre porque no estoy autorizado para ello, pero espero que muchos de tu audiencia lo recuerden, decía que con actos administrativos el Consejo Electoral podía disponer las medidas necesarias para hacer unas elecciones. Eso fue hace pocos días. Lo digo de alguien que es de la oposición, que tiene experiencia, que tiene una formación jurídica. Yo no comparto esa opinión y ya le voy a decir por qué. Yo no la comparto, pero estoy diciendo que hay alguien que lo sostiene, no solo el Consejo Supremo Electoral, hay alguien que cree que eso es posible, entre otras muchas personas, pero esto lo digo hace pocos días. A ver, depende de las modificaciones que se hagan. Hay modificaciones que requieren una reforma constitucional, como por ejemplo el transfugismo, la sanción del transfugismo a la que te referías hace poco. Hay otras modificaciones que requieren modificaciones legales, no constitucionales, como romper el bipartidismo en los organismos electorales. Y hay otras modificaciones que requieren simplemente disposiciones reglamentarias efectivamente. Y aún otras que solamente requieren buenas prácticas, dejar de violentar la legislación. Por lo tanto, yo creo que dependiendo de la decisión política en que los actores relevantes, tanto gobierno como oposición, lleguen para crear confianza en un proceso electoral, podrás graduar la necesidad de llegar a reformas de máximo nivel o del nivel administrativo. Yo creo que una parte fundamental de la estrategia a la que yo me refería hace pocos minutos debe de incluir el mensaje clarísimo, contundente y lo más pronto posible de que si no hay condiciones electorales como las que los pueblos merecemos, no se debe participar en esas elecciones y que participe los señores Ortega y Murillo con los partidos que consigan. Y como decir así, que seguramente va a haber partidos que lo van a acompañar en una nueva farsa. Yo soy de la opinión que hay que trabajar denodadamente, hay que unirse para exigir condiciones electorales, no hay que tener prejuicios e ideas a priorísticas y evadir ese desafío que nos convoca la historia, y que si no se dan esas condiciones, tengamos el liderazgo suficiente, la propuesta suficiente y la convocatoria al pueblo suficiente para no ir a esas elecciones. Bonifacio, vos mencionaste en tu comentario que si hay varias casillas y se compiten varias casillas y van a competir varias casillas, que por lo que se pongan de acuerdo el candidato a presidente y que cada una de las casillas lleve diferentes candidaturas a diputados, elección y que solo se pongan de acuerdo el carácter de presidente y promover el voto cruzado, algo que en este país nunca ha funcionado, el voto cruzado, pues jamás se ha visto un voto cruzado, solo en el 2006, pero ya nos dimos cuenta que en el 2006 no hubo voto cruzado, sino que hubo una negociación a tres bandas, de acuerdo a las declaraciones que dio Eliseo Núñez. Pero además, la oposición en este país, la cúpula de la oposición en este país, en nuestra historia jamás se han unido. No se unieron con doña Violeta. Doña Violeta participó y participaron creo que 10 candidatos más. No se unieron en el 96. Alemán corrió y corrieron 26 casillas. No se unieron en el 2001. Tampoco se unieron en el 2006. ¿Verdad? Y ninguna de esas elecciones limpiamente la ha ganado Ortega. O sea, la cúpula no se ha unido, pero el pueblo se ha unido y ha dicho, vamos por este lado, este es el que me atrae, este es el otro no me atrae, pues. Pero la cúpula de oposición en este país, jamás ha habido una unidad total, ¿o estoy equivocado? Así es, yo lo he dicho, lo he escrito varias veces, lo he dicho en discursos y en entrevistas, que la unidad es un fetiche, que es un invento que hizo Arnoldo Alemán para que la gente volviera a su partido. Y obviamente estamos dependiendo de las dos fracciones del Partido Liberal, tanto del PLC como C por L, que es un error. Pero incluso haciendo una concesión, si no se logran poner de acuerdo, porque va a estar muy difícil, porque representan diferentes grupos, porque el gran capital está dividido y por lo tanto si la cúpula está dividida, entonces van a estar divididos los partidos y las fracciones políticas aquí. Hay una fórmula que puede permitir
y es la del voto cruzado. Ahora, que no haya habido antes, puede ser que sea la primera vez porque la necesidad exige que sea la primera vez. Ponerse de acuerdo únicamente en una candidatura presidencial para que implique el cambio de gobierno y cada uno de los bloques políticos conserva su independencia y conserva su propia bancada. Esa sería una fórmula exacta. Pero además, antes de estar discutiendo el posible voto cruzado, lo central es una reforma electoral sustancial que cambie las condiciones, que estimule a la población, que permita la creación de nuevas fuerzas políticas. No hay que creer que el surgimiento de fuerzas políticas significa división, no necesariamente. Pueden surgir nuevos partidos y inmediatamente se hacen las propuestas, unámonos, mantengamos una relación, mantengamos una coordinación, actuemos como bloque político y eso es perfectamente saludable para la democracia. Ahora, lo que no es saludable es que sea Daniel Ortega y doña Rosario Murillo los que digan que van a permitir la constitución de nuevos partidos y no sea la oposición la que tenga esa bandera democrática que mucha gente quiere, porque quiere cambiar el viejo sistema de partidos políticos corruptos existentes. Ahora, entonces creo yo que esa es una debilidad muy grande. Vos y Gabriel han trabajado y trabajaron en la propuesta de reformas electorales. ¿Se podrán conseguir unas reformas electorales que garanticen que se va a respetar la voluntad de la mayoría del pueblo y se termine el bipartidismo consiguiéndola a través de decretos en el Consejo Supremo Electoral? No, a través de decretos creo que es imposible. No, porque eso va viciado. La discusión es interesante porque Gabriel, de un punto de vista jurídico, defendiendo una corriente determinada de pensamiento, y dice, esto puede ser aceptable en determinadas circunstancias. Ok, el problema es que lo que requiere Nicaragua son cambios sustanciales en el sistema electoral y eso es muy difícil que lo haga por la vía administrativa. Ellos controlan todas las diputaciones, ellos tienen mayoría absoluta para reformar la ley electoral, ellos montaron este sistema, ellos mismos tienen que desarmarlo. Con la presión nacional e internacional, obligarlo a que ellos mismos desarmen esto para que hayan elecciones libres, justas y transparentes. Ahora, iniciar un proceso de formación de partido con este Consejo Supremo Electoral, ¿no es legitimar a este Consejo Supremo Electoral? Sí, esas son las contradicciones, aunque el derecho a constituirte como partido no debe depender de la autoridad que esté en ese momento, sino que es un derecho que está establecido en la Constitución. De todas maneras, uno de los requisitos de la reforma electoral, de lo que se planteó, es la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Entonces, si hay un plazo para un año por la vía administrativa, que muy probablemente va a ser incluido en una reforma a la ley electoral, y se se reestructura el Consejo Supremo Electoral de manera pluralista, terminando con el bipartidismo, entonces yo creo que ese sería el momento oportuno de constituir nuevas fuerzas políticas y además tienen que rebajarse los requisitos. ¿Cómo es posible que va a exigir 900 personas en directivas nacionales y en los 153 municipios en medio de semejante crisis económica que la gente no tiene ni para la recarga, ni para hacer una videollamada tiene? Entonces, creo yo que todas esas cosas tienen que tomarse muy en serio, porque además para promover el pluralismo se requiere reducir esos requisitos estrictamente prohibitivos que estableció el Pacto Alemán-Ortega en 1999. Ahora, si se están dando unas negociaciones por debajo de la mesa, supongamos, esa es una manera también de Ortega de no verse obligado a soltar a los presos políticos, porque aquí había una condición sine qua non que el que la violaba iba mejor que se fuera de Nicaragua. Cualquiera que se sentara a negociar con Ortega, con los presos políticos, que se olvidara de su carrera política, pues, por lo menos de una manera transparente. Esta es una manera, si empiezan a hacer reformas a la ley electoral a través de decretos, sin una negociación abierta, esto es la manera también de que Ortega tenga, que no le ponga como condición la libertad de los presos políticos. Gabriel y Bonifacio, ahí nomás sus comentarios finales. Sí, a ver, los dos puntos anteriores yo quisiera comentarlos. Yo creo que no es posible ir a unas elecciones solo con modificaciones administrativas. Eso no es posible. Esa sería la peor de todas las señales. Okay. Yo hice mi argumentación jurídica para el caso de esta resolución y no la puedo extender ni la debo extender, y quiero negar la posibilidad de extenderla a supuestos distintos del que esta resolución señala. La reforma del sistema electoral exige cambios estructurales sustantivos para poder competir
en las próximas elecciones. Por lo tanto, a esa pregunta que hiciste, yo te quiero responder con un categórico no. No se puede ni se debe de aceptar. Luego, en cuanto a que si se organizan partidos de legitimará el Consejo Supremo Electoral, yo coincido con Bonifacio. Bajo ningún punto de vista significa legitimación de las autoridades. Ninguna autoridad del país, de ninguno de los poderes del Estado, de ninguna de las instituciones fundamentales del Estado, ni de la gran mayoría de los municipios de las regiones, salvo los que están en la oposición, se pueden legitimar porque han sido cómplices o por activa o por pasiva de la demolición del Estado de Derecho y de la violación de los derechos constitucionales. Ni siquiera digo ya de la masacre que vimos en abril, ni siquiera llego a eso. Con lo que estoy diciendo de la violación del Estado de Derecho y la violación de los derechos básicos de cualquier sociedad democrática contemporánea, estas autoridades no se pueden legitimar. Sin embargo, la vía pacífica y la racionalidad jurídica te exige que acudas a estas autoridades de una manera transicional, digamos, precisamente para superar esta fase histórica que estamos padeciendo. Y finalmente, yo siempre he querido, en relación con los presos, Jaime, yo siempre he pensado que esta no debía haber sido una carta de negociación. Yo creo que los presos políticos la liberación de los secuestrados presos políticos debe ser una exigencia permanente, incondicional e inamovible de toda la sociedad nicaragüense. Yo creo que es darle una cierta ventaja relativa a Ortega a poner en la mesa de negociaciones electoral que saque o no saque los presos. Debe exigírsele que lo saque, debe denunciársele, y la estrategia también de la oposición debe ir dirigida a las mayores presiones posibles, nacionales e internacionales, para que estos presos, estos secuestrados políticos, gocen de la libertad que nunca debieron haber perdido. Eso te lo dejo planteado, y lo que quiero decir es que la solución estratégica y a largo plazo de ellos y de todo el pueblo nicaragüense solo se va a dar cuando haya un cambio de gobierno. Por lo tanto, para mi opinión, lo más importante es su liberación física, que salgan de las cárceles y de las gástulas, permítame esa expresión, que los tiene cerrado el régimen, que los liberen. Y luego habrá que utilizar, hay gente que no le gusta, yo entiendo que hay gente que no le gusta utilizar los instrumentos del Estado de Derecho para resolver definitivamente la situación jurídica de ellos y de todos los nicaragüenses, porque estamos realmente secuestrados desde otro punto de vista. Por lo tanto, yo creo que se debe avanzar en la vía de la negociación y en la vía electoral, y se debe exigir de manera incondicionada, permanente e invariable la exigencia de la liberación de los presos políticos. Gracias, Gabriel. Bonifacio, ¿tu comentario final? Totalmente de acuerdo. Los presos no deben de ser una moneda de cambio, como bien lo dijeron los muchachos en su momento. La exigencia debe ser constante, permanente, y no solo para que salgan de las ergástulas, sino para que no vuelvan a haber nuevamente presos políticos solamente por protestar o por tener una bandera azul y blanco en su carro o en su casa, etcétera, etcétera. Creo yo que hay coincidencia central, que es la reforma electoral no puede ser por la vía administrativa, debe ser un acto legislativo que cambie sustancialmente el sistema, debe reestructurarse el Consejo Supremo Electoral, deben surgir nuevas fuerzas políticas, deben reducirse los requisitos de las nuevas fuerzas políticas, y en esa diversidad procurar la unidad hasta donde se pueda. Si no, ya les hice yo una propuesta de el voto cruzado a nivel de presidente nada más, que eso permitiría concentrar los esfuerzos en cambiar el gobierno mientras cada quien se atrinchera en sus bancadas dentro de la Asamblea Nacional, sin correr el riesgo de que te apliquen el transfugismo porque fuiste en la casilla del PLC o en la otra casilla. Yo nunca mencioné a C por él en este planteamiento del transfugismo, porque ellos no lo han planteado. El tema de ellos, lo que han dicho es nada más que están dispuestos a ceder la candidatura presidencial y que solamente van a pelear pues las diputaciones. Mi propuesta es diferente. Mi propuesta es que los diferentes grupos de oposición, si no logran establecer la unidad que se requiere, la unidad ideal que se requiere, por lo menos se pueden poner de acuerdo en un solo punto, que es la candidatura presidencial, votar en voto, exigir, promover el voto cruzado para que se elija el presidente, haya cambio de gobierno y todas las bancadas se atrincheren en la Asamblea Nacional, porque, ojo, Jaime, el futuro de Nicaragua va a depender de la cantidad de diputados que tengan las fuerzas políticas.
La experiencia de 1990 te lo demuestra. De nada sirve un cambio de gobierno si no tenés una bancada fuerte entre la Asamblea Nacional que defienda los intereses populares. Necesita por lo menos 56 diputados para poder reformar la Constitución. Así es. O sea, y eso no es fácil. Entonces, no es fácil. Por eso es una propuesta híbrida que combina unidad solamente en candidatura presidencial y bateo libre de cada quien a nivel de las diputaciones. Gabriel, no sé si quería agregar algo. Jaime, no, yo solo muy breve. Estoy viendo a Uciel, ya desapareció de mi monitor, preguntando que si yo digo que no hay que ir a elecciones, o más bien, a ver, Leos, si no vas a elecciones, ¿cuál es la meta entonces? Sentarse y ver más años a usted en el poder, algo así, dice. A ver, yo quiero decir que yo he mantenido de manera invariable, persistente, la vía electoral como la única salida estructural y de fondo a los problemas de Nicaragua. Eso lo he mantenido. Yo hoy en este programa volví a decir que la oposición y los nicaragüenses debemos de unirnos en una estrategia electoral a fondo, comprometernos en esa estrategia electoral a fondo. Y más bien pedí a los líderes de la oposición que se rediseñen, que se repiensen, que se unan, como decía, no tenemos que estar todos, pero la gran mayoría, la mayor amplitud posible. Ahora bien, eso pero con una elección electoral con elecciones transparentes, ¿verdad? Exactamente. Yo lo que estoy diciendo es, pues en otro momento, Jaime, te podré analizar las otras vías que se hablan, que yo respeto mucho las opiniones de todos, usted de gobierno, etcétera. Hay otras, no las voy a señalar todas. Yo no estoy de acuerdo con esas vías, pero sí quiero subrayar lo que vos acabas de decir. La vía electoral debe ser una verdadera vía electoral y no una fanfarria más y no un fraude más, porque eso definitivamente, lejos de ayudarnos a salir de la crisis, lo que haría es profundizarnos en la crisis y dejar más largo la solución a la misma y con mayores efectos y más devastadores perjuicios. Gracias, Jaime, gracias, Facio. Yo gracias a ustedes todos. Les agradezco que hayan compartido con ustedes su conocimiento y su experiencia. Los comentarios son excelentes alrededor de que se estudió el caso jurídicamente hablando y políticamente hablando. Le agradezco a los dos. Espero tener el honor de tenerlos nuevamente en este programa. Amigos televidentes, le agradecemos a ustedes que hayan tenido la paciencia de permitirnos estar en sus hogares casi 2 horas. Espero que hayan disfrutado de ver un debate y unas explicaciones claras sobre los acontecimientos que está pasando en el país y lo que estamos viviendo. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Que Dios los bendiga.